Estás en Comunicarte, donde la palabra respira. Porque hablar también es crear. Y continuamos, o más bien partimos nuestras conversaciones, ya partió nuestro Comunicarte y tenemos el tremendo privilegio de tener acá en nuestro estudio a Yerko Lubetich Godoy, director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sabemos que tiene una agenda súper ocupada, así que nos honra especialmente que se haya hecho el tiempo de venir a conversar con Radio NIAC. Yerko, muy bienvenido, ¿cómo está? Hola, buenos días, Antonella. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la excusa para esta conversación es Con Derechos, el video podcast que desarrollamos junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, digo en plural porque yo soy parte de ese proyecto, muy honrada que me hayan llamado a conducir esas conversaciones, pero antes de ir a hablar de Con Derechos, que ya tiene 2 capítulos disponibles en YouTube, quería que habláramos un poquito del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué es el instituto? ¿Qué hace el instituto? Bueno, el instituto es creación de un consenso político muy importante que se dio después de lo que fueron los resultados de la Comisión Rettig, ¿no es cierto?, donde se estableció algo muy importante, que es que en el país había que establecer garantías de no repetición, es decir, que crisis y situaciones tan dramáticas como la que vivimos en el contexto de la dictadura no volvieran a repetirse, y una de las definiciones que se adoptó es que existiera una institución nacional de derechos humanos que contribuyera a crear una cultura de derechos humanos, una valoración de los derechos humanos, de tal manera que nuestra sociedad, en el marco de una sociedad democrática, se desenvolviera de modo que previnieran e impidieran situaciones como la que vivimos en ese contexto de dictadura. Pero si bien estamos instalados en el origen, en nuestra historia, en la memoria de lo que ocurrió, el INDH tiene evidentemente una proyección de presente y de futuro. Los derechos humanos son una cuestión muchísimo más amplia que aquellas que le dieron origen. En nuestro país, y es natural porque ocurre en todos los países que pasamos por dictaduras como la que tuvimos nosotros, hay una fuerte vinculación entre el tema de los derechos humanos, bueno, y las situaciones más dramáticas que conocemos, tenidos desaparecidos, tortura, etcétera. Y en general después una perspectiva básicamente reducida a los temas de derechos civiles y políticos, los temas del derecho a la manifestación, estar supervisando qué es lo que hacen las policías, que son cosas muy importantes, pero que no dan cuenta de la amplitud de lo que son los derechos humanos y por lo tanto lo que hace el INDH. Los derechos humanos son, en primer lugar, no son un cuerpo acotado de normas internacionales, ¿no? Esto lo digo porque hay gente que piensa que nosotros de repente amanecemos un día, inventamos un derecho, decimos, se nos ocurre algún derecho. Los derechos humanos son un conjunto de normas que están reunidas en tratados, convenciones, protocolos, etcétera, que son suscritos por los estados y que se vuelven, por lo tanto, obligaciones para los estados. Y estos son súper amplios, porque así como todos conocemos la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, pero después tenemos pactos internacionales de derechos civiles y políticos. El Pacto Internacional, esto es muy importante, de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces, y una última generación de derechos asociados a los colectivos, a los pueblos, el caso de los pueblos indígenas, etcétera. Entonces, el panorama de los derechos humanos es muy amplio y por lo tanto el actuar del INDH no se sabe mucho, pero es también tan amplio como es el mandato de promoción y defensa de estos derechos. Entonces, nosotros estamos vinculados a temas tan relevantes como acciones relativas al acceso al derecho a la salud, al ejercicio del derecho a la salud, para qué decir temas medioambientales, los temas del agua, que hoy día son el derecho al agua y las normas mínimas establecidas por el derecho internacional de acceso al agua y a la higienización, son cuestiones muy presentes en el país. Nosotros estamos en muchas de esas situaciones, representando comunidades, promoviendo derechos. Lo mismo en relación al derecho a la educación, el derecho de las personas discapacitadas, los derechos de las personas de la tercera edad, para qué decir los derechos relativos al género, a la equidad. Son todas esas cuestiones que tienen residencia en tratados, normas, protocolos internacionales que, como te decía, son vinculantes para el Estado de Chile, y nuestra labor es promover que el Estado efectivamente, sus agentes, los organismos públicos,
aseguren el adecuado ejercicio y vigencia de esos derechos. Frente a eso, dos cosas que me gustaría, una remarcar y otra preguntar. Una tiene que ver con el Instituto Nacional de Derechos Humanos existe para, como acabas de decir, asegurar que Chile cumpla con cosas que ya se comprometió. Exacto. O sea, es básicamente ustedes están ahí para decir, ojo, ustedes, como cualquier persona, no hay una ley que nosotros asumimos que nos rige y por lo tanto ustedes están ahí como para advertir constantemente y para enseñar, que me parece que es súper importante Muy también. importante, sí. Para que las personas sepamos que tenemos derechos y que también incluye el derecho a reclamar cuando esos derechos no se Por ejercen. ejemplo, claro. Y la segunda cosa, que me gustaría preguntarte por la independencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos también, porque mucha gente, y lo hemos visto y lo hemos escuchado muchas veces, argumenta que el Instituto Nacional de Derechos Humanos pertenece o está aliado con un sector político, ¿no? Y la verdad es que yo que lo conozco mejor sé que eso no es cierto, pero expliquemos un poquito, Yerko, cómo funciona eso. Sí, eso es re importante, porque uno no puede imaginarse una defensa efectiva de los derechos de todas y de todos si no es a través de un organismo que no esté sujeto a presiones, a intereses, o que sea cooptado por un sector político, social o económico. Es fundamental, es de la esencia de una institución nacional de derechos humanos como la nuestra, su autonomía e independencia. Y eso está muy claro en nuestra ley, pero no solo en nuestra ley, sino que tratamos de que permanentemente sea evidente en nuestro actuar. Nosotros somos dirigidos por un consejo, integrados por 11 personas. 4 de ellas son elegidas por las organizaciones de la sociedad civil, otras 4 son elegidas por la Cámara de Diputados y el Senado. 2, es una cosa relativamente anómala, pero existe en nuestro país, que son 2 personas designadas por la Presidencia de la República, quien esté allí, y una persona designada por los decanos de las facultades de Derecho de todas las universidades de Chile. Entonces, la idea es muy evidente, es la diversidad, la pluralidad y sobre todo la autonomía. Todas estas personas que están allí pueden tener o no convicciones, militancias, etcétera, pero de lo que se trata, y creo que es una práctica que hemos podido ir consolidando en el instituto, es que nuestros debates, nuestros acuerdos y nuestros desacuerdos sean en torno a la perspectiva de los derechos humanos. Y eso es algo distinto y que trasciende las convicciones o militancias personales de cada una. Entonces logramos a veces acuerdos muy importantes. Ayer tuvimos una sesión donde vamos a pronunciarnos sobre unánimemente, digamos, por ejemplo, contra este proyecto de ley que criminaliza el ingreso ilegal de personas al país. Porque migrar es un derecho. Migrar es un derecho y además hay estándares internacionales. Esto, te insisto, no son cosas que uno inventa. Hay estándares internacionales que claramente prohíben la criminalización de los migrantes, porque tiene todas unas consecuencias de desigualdad, de efectos que todos nos podemos imaginar. Eso está resuelto unánimemente por un consejo plural. Todas las opiniones políticas allí convergimos en virtud de la perspectiva de derechos humanos en una misma definición. Entonces la autonomía, la independencia es re importante. Yo sé que hay una imagen que tiene una explicación. A propósito de lo que hablábamos antes, aquí hubo una dictadura de un sector político, respaldada por un sector político, que reprimía a otro sector político. La defensa de los derechos humanos normalmente abordaba a quienes eran perseguidos, naturalmente. Y eso significó una carga histórica y una interpretación histórica, digamos, de asociar esos temas a esa contingencia política, que es explicable, pero naturalmente se agotó, no da cuenta de la pluralidad y diversidad de los derechos humanos, y ha costado trabajo, y estamos siempre empeñados en eso, en hacer ver a todas las personas que los derechos tienen que ver con todas y con todos, que respecto de ellos nuestras opiniones no tienen que ver con nuestras convicciones partidarias o militancias o convicciones políticas personales, sino que con una perspectiva universal de los derechos humanos. Hemos tratado de, así como en el Consejo, de que haya una evidente pluralidad, diversidad en nuestro quehacer, en quienes somos. Dicho sea de paso, esto es bien importante porque la diversidad y la pluralidad, el pluralismo en materia de derechos humanos es mucho más rica y amplia que la diversidad política propiamente tal. Sí. La diversidad política está dada, por ejemplo, porque haya militantes de los distintos sectores. Desde el punto de vista de los derechos humanos esto es más amplio, porque lo que se nos exige desde el punto de vista de la diversidad no es solo la pluralidad política, de militancias, convicciones, sino que también pluralidad de géneros,
es decir, diversidad, paridad, presencia de distintas identidades, presencia de pueblos indígenas, incluso se apunta a diversidad profesional, que no haya una hegemonía de un tipo de profesional sobre otra. Entonces, el pluralismo en materia de derechos humanos es mucho más rico que el pluralismo en términos estrictamente políticos. Lo incluye, lo integra, pero es mucho más amplio y ese es un esfuerzo constante nuestro por dar cuenta de esa situación. Sí, frente a eso, dos preguntas, comentarios, ¿no? El primero es enfatizar la idea de que no le pertenece a un sector político y que de hecho el actual gobierno, que uno podría pensar que tiene diferencias con la existencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que además de nuevo fue un acuerdo multipartidista en su momento y se ha sostenido en diferentes gobiernos, ellos también van a tener voz ahí. Sí, claro. Y van a poder, y son ellos los que, ese directorio, ese consejo, el que define el accionar, ¿no? Y frente a eso también yo creo que a muchas personas que nos interesa el mundo de los derechos humanos, que somos cercanos, que nos interesa que haya una institución que de alguna manera nos proteja, ¿no? De alguna manera nos hemos preguntado qué va a pasar con el Instituto Nacional de Derechos Humanos ahora. Hemos visto que ha habido una observación, incluido fake news, una contracampaña contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué piensas tú, Yerko, que va a pasar en los próximos años? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que, es obvio, pero hay que repetirlo siempre, el INDH no es ni partidario ni opositor de ningún gobierno. Y por lo tanto nosotros esperamos con el actual gobierno, que ha asumido hace poco, tener la misma relación y disposición que hemos tenido con los anteriores, es decir, de colaboración, crítica naturalmente. Es normal que los INDH sean muy críticos con los gobiernos de turno. No tiene que ver con preferencias políticas, sino que tiene que ver con cumplir nuestra tarea de constatar cuáles son los niveles de respeto y vigencia de los derechos humanos, y eso en todos los gobiernos hemos tenido críticas muy profundas que hacer. Lo tuvimos en el anterior, probablemente lo vayamos a tener con este. Esa es nuestra disposición. Es efectivo que en esta vuelta sí ha habido anuncios, muchos de ellos propios del calor de la campaña. Uh-huh. Tenemos destacados dirigentes que hablaron de la necesidad de eliminar, neutralizar, reformar el INDH. Nosotros esperamos que esto se mire por parte del nuevo gobierno con madurez y responsabilidad. El INDH es una institución de la República, es una institución que no solo es importante desde el punto de vista de los derechos humanos, el INDH es importante desde el punto de vista de la democracia. La democracia no es solo que tengamos separación de poder, ejecutivo, legislativo, judicial, y todos estos elementos que son básicos, sino que también las democracias tienen elementos de contrapesos internos. Las democracias de verdad se dotan de organismos autónomos que fiscalizan y supervisan el actuar del propio Estado. Sí. Eso es la Contraloría General de la República, eso es naturalmente el Ministerio Público, eso es el Consejo para la Transparencia, es decir, hay un conjunto de instituciones que define en su materia, democracia. Exacto, que son autónomos y que velan porque el Estado, sea cual sea el gobierno, respete las obligaciones propias de su área de competencia. Eso es también el INDH. El INDH tiene una vinculación directa con el sistema democrático en la medida en que es un mecanismo que asegura que más allá del gobierno de turno, el Estado y sus agentes hagan su pega, cumplan con su deber con pleno respeto a los derechos humanos, que son obligaciones del Estado. Eso es importante decirlo, no son de cada gobierno. Cambian los gobiernos. No son de ustedes. Exacto, y además insisto, no son cosas que inventemos nosotros, son instrumentos que han suscrito los distintos gobiernos en representación de los estados, que permanecen y obligan a los estados más allá del gobierno de turno. Uh-huh. Nosotros esperamos hacer nuestra pega, como la hemos hecho en gobiernos anteriores. Para nosotros la colaboración con los gobiernos es muy importante porque es la representación del Estado y nosotros miramos al Estado, necesitamos información, etcétera. Por lo tanto, esperamos que esto fluya con la mayor normalidad. Vamos a tener seguramente debates, es natural que así sea, es propio de un sistema democrático, pero espero que eso no afecte el devenir de nuestra institución. Uh-huh. Bueno, y en este mismo ejercicio, ¿no?, de ir contra los prejuicios, explicar exactamente la diversidad de labores que cumple el Instituto Nacional de Derechos Humanos, a ustedes se les ocurrió hacer este podcast para conversar con personas que pertenecen a comunidades cuyos derechos están
constantemente siendo vulnerados o en peligro de ser vulnerados, y también con investigadores de estos mismos grupos, y tuve el tremendo honor de que me invitaran a conducir este programa. Sí. Entonces te pregunto, Jacob, ¿por qué les pareció que era importante hacer este podcast con derechos en este momento? Porque yo creo que es evidente que hay un desconocimiento importante y bien preocupante de lo que son en realidad los derechos humanos. Yo creo que todos dábamos por descontado hasta hace algunos años que los derechos humanos eran conocidos y valorados por todo el mundo. Bueno, todos hemos tenido experiencias de que eso no es así, de que tenemos no solo un porcentaje importante de desconocimiento de lo que son los derechos humanos, sino que también una baja en la estimación. Es decir, yo me he encontrado con personas que, por ejemplo, afirman categóricamente que los derechos humanos impiden combatir la delincuencia, que no se puede tener seguridad si es que además hay derechos humanos, que para lo único que estamos es para molestar a carabineros. Entonces hay una visión, se ha impuesto una visión bastante parcial y sesgada en general de nuestra educación. Entonces nos ha parecido súper importante volver a hacer una especie de pedagogía, ocupar todas las plataformas, las posibilidades que tenemos para contar qué es lo que son los derechos humanos, para generar conocimiento y sobre todo conciencia de lo que son los derechos humanos en todas sus dimensiones. El podcast va en esa dirección, es decir, abordar el conjunto de temáticas que estoy seguro que mucha gente no tiene idea que además tiene una vinculación con los derechos humanos. Que todos y todas somos parte de una comunidad que por distintas razones tiene que ejercer sus derechos. Exactamente, y que finalmente, y esto no importa mucho destacarlo, es la diversidad, la riqueza de los derechos humanos hace que en la medida en que estén vigentes todos y todos vamos a vivir mejor. Sí. Porque tiene que ver con, no solo con, como te decía, con nuestras convicciones políticas democráticas, derechos civiles y políticos, todo eso muy bien, sino que tiene que ver con que todas las personas puedan acceder a la salud, porque la salud es un derecho, a la vivienda, porque la vivienda es un derecho, al agua potable, porque el agua es un derecho, a un medio ambiente libre de contaminación, porque es un derecho. Entonces, a la medida en que haya un conocimiento, una creación de conciencia en torno a eso, creo que eso contribuirá a una mejor sociedad. La vigencia de los derechos hacen que cada uno de nosotros viva en una sociedad mejor donde la perspectiva de derechos sobre estos temas permita avanzar en su solución, en priorizar a aquellos que no tienen acceso, a organizar el Estado de tal manera que haya una satisfacción de estas demandas que son básicas de las personas para una vida digna, que yo creo que resume al final los derechos humanos tienen que ver finalmente con asegurar las condiciones de una vida digna de todas y de todos. Y eso es una pluralidad de dimensiones en las que están presentes los derechos humanos. Hemos mencionado vivienda, salud, educación, agua. Y sobre todas esas cuestiones nosotros tenemos acciones y actividades muy, muy relevantes, menos visibilizadas porque son menos polémicas o menos llamativas que otras, pero que son parte fundamental del accionar nuestro en las 16 regiones del país. Sí, bueno, yo les invito para cerrar a dos cosas. Uno, a que se informen, visiten el Instagram o la página oficial del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y la segunda cosa, contarles que se abrió la convocatoria al Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, un reconocimiento que se entrega cada 2 años a personas que han realizado una contribución destacada en la promoción y defensa de los derechos fundamentales de Chile. Las postulaciones están abiertas hasta el 11 de mayo y en la web del Instituto Nacional de Derechos Humanos pueden ver cuáles son las bases y ustedes quieren celebrar a alguien de su comunidad o que ha trabajado específicamente en un área de derechos humanos, profesores, líderes que han estado trabajando para que comunidades conozcan y ejerzan sus derechos, pueden ir a la página web del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahí hay un área que habla del Premio Nacional 2026 y conocer sus fases y postular ahí a su... Así es, una invitación abierta a toda la ciudadanía, como tú decías, a que si quieren que se reconozca, se valore determinados liderazgos de personas que han tenido un papel destacado en materia de promoción de los derechos humanos en cualquiera de sus dimensiones, bienvenidos a postularlos en este proceso, porque es un premio nacional, es bien importante, es como los premios nacionales de literatura, está regido por la misma norma, es de la mayor importancia, y yo creo que es muy importante que todas y todos a través del Instituto Nacional valoremos a aquellos que se la juegan en el activismo, en la formación, en la dirección, las comunidades, para que tengamos
más respeto, más derechos y una mejor sociedad. Que Sin duda. podamos, como decía, vivir mejor. Sin duda, personas además que nos inspiran, especialmente Así en estos es. tiempos necesitamos ahí mirar estos ejemplos. Bueno, toda la información en la web del Instituto Nacional de Derechos Humanos y en su Instagram. Nosotros agradecemos muchísimo a Yerko Lubetich Godoy, director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por habernos acompañado. Muchas gracias, Yerko. Gracias a ti, Antonella. Y les dejamos invitados a que, además de conocer la web y el Instagram, vayan a ver Con Derechos, que ya tiene sus 2 primeros capítulos en YouTube. Nosotros despedimos a Yerko y nos vamos a una pausa y al regreso vamos a estar hablando de periodismo y redes sociales.